Bienvenidos al nuevo podcast de Derecho Constitucional Colombiano 12. Caso de estudio del día de hoy, el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, decidió decretar un estado de emergencia para hacer frente a una situación de pandemia. Dentro de las medidas que tomó, incluyó la suspensión de la actividad judicial a nivel general, permitiendo solamente la presentación de acciones de tutela que tengan que ver con derechos relacionados con la vida y la salud. De acuerdo con esto, todas las acciones y medios de control que garantizan el acceso a la justicia están suspendidos, incluyendo los relacionados con el control de constitucionalidad, limitando así el derecho humano y fundamental al acceso a la justicia. Damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy: Elian Henao, quinto semestre Ciencias Políticas; Harrison Betancourt, cuarto semestre Derecho; Valentina Reyes, cuarto semestre Ciencias Políticas; y Diana Morales, cuarto semestre Derecho. Iniciemos. El día de hoy nos reunimos para analizar un caso que, pues sinceramente, puso a prueba la Constitución Política de 1991. El presidente decretó un estado de emergencia por una pandemia. Hasta ahí, pues, todo es muy normal y tiene las facultades constitucionales para decretarlo. Pero dentro de las medidas decidió suspender toda la actividad judicial, excepto las relacionadas con las tutelas respecto de la vida y la salud. Esto significa que miles de personas no podían acudir a los jueces y mucho menos ejercer acciones de control constitucional. Entonces, esta es la parte donde hablamos de que pone a prueba la Constitución Política de 1991. Y quiero poner sobre la mesa una pregunta para que reflexionemos en torno al tema. ¿Puede el presidente hacer esto sin vulnerar el derecho de acceso a la justicia y sin salirse de los límites constitucionales? Valentina, ¿tú qué dices? ¿Te animas para que nos cuentes qué dice la Constitución al respecto? Bueno, lo primero que debemos tener en claro es el marco constitucional. El artículo 229 garantiza el derecho de acceso a la justicia y el 228 dice que la justicia es permanente. Esta no puede apagarse como si fuera un interruptor. Así que cuando pues uno revisa los límites a los estados de excepción, en el artículo 214 aparecen 3 prohibiciones muy claras. Primero, no se pueden suprimir derechos ni garantías judiciales. Segundo, no se pueden suspender derechos humanos ni libertades fundamentales. Y tercero, no se puede interrumpir el funcionamiento de las ramas del poder público. Y pues si sumamos los artículos del 212 al 215, vemos que el presidente sí tiene las facultades extraordinarias, pero pues nunca puede desactivar otra rama del poder. Bueno, y esto para tener presente, la Corte Constitucional ha dicho muchas veces que el acceso a la justicia es un derecho que no se detiene, como la sentencia C-466 del 2017 y la sentencia C-216 del 2019. Le voy a dar paso a Harrison para que nos cuente, como estudiante de esta materia, si puede analizar, bueno, que analice si esta medida cumple o no estos límites. Y yo creo que aquí el conflicto es más que claro. El presidente, al suspender toda la actividad judicial, vulnera no solo uno, sino varios pilares constitucionales. Y me gustaría plantear 3 en este momento. Primero, se afecta el derecho fundamental de acceso a la justicia. La Corte, por ejemplo, en la sentencia C-187 de 2006, fue bastante explícita, argumentando temas de estados de excepción. El Ejecutivo no puede vulnerar derechos fundamentales en ese momento, no puede hacer una suspensión de ellos. También otro aspecto importante sería evidenciar que se rompe la separación de poderes, ya que según el artículo 113 constitucional establece que cada rama es autónoma y aquí el Ejecutivo prácticamente paralizó la actividad judicial. Eso elimina el control, por ejemplo, constitucional y la posibilidad de vigilar estos actos legislativos en estados de excepción o de emergencia. Como tercera medida vamos a hablar de la violación de los límites que le otorga o que impone el artículo 214 también de la Carta Magna, porque suspende derechos, propiamente elimina garantías judiciales e interrumpe una rama del poder. 3 prohibiciones vulneradas de un solo golpe. Entonces, digamos que no es algo laxo, sino que es algo bastante significativo. Y si aplicamos el test de proporcionalidad, por ejemplo, podemos decir que este acto no es idóneo porque suspende la justicia y no reduciría con esto, digamos, que contagios en cuanto a la pandemia. No sería necesario porque habría alternativas menos lesivas, como por ejemplo utilizar la virtualidad en las audiencias, y no es proporcional porque el daño que causa a los derechos es mucho mayor que el beneficio buscado. Para eso complementamos con Diana
que yo creería que es importante que nos aportes unas conclusiones y alternativas para dar otra perspectiva a los que vean este video frente al caso que se plantea. Pero por supuesto, compañeros, qué charla tan amena la que hemos tenido el día de hoy en este episodio de este video de Derecho Constitucional 2. Después de revisar las normas con Valentina, las sentencias y el análisis de ustedes, nuestra conclusión como grupo debería ser que esta medida definitivamente es inconstitucional. Sí, la pandemia es una amenaza grave, pero la Constitución no autoriza al presidente a suspender la justicia ni a impedir el control de sus propias decisiones. El Ejecutivo claramente se excede en sus facultades y genera una afectación enorme. Miremos, por ejemplo, vulnera el artículo 229, desconoce los límites del artículo 214, altera la separación de poderes, que es uno de los pilares de nuestro Estado social de derecho. ¿Y qué alternativas podríamos plantear, compañeros? Lo mencionaba nuestro compañero Harlinson: implementar audiencias virtuales, como sí lo hizo después del Consejo Superior de la Judicatura, priorizar solo los casos urgentes en vez de cerrar todo completamente, adoptar medidas de bioseguridad para mantener los servicios estatales al día y garantizar el control constitucional inmediato por parte de la Corte. Yo quiero quedarme con una frase fundamental, y es que la emergencia puede ser temporal, pero los derechos fundamentales no. Compañeros, ¿algo más para cerrar? Bueno, creo que el análisis que realizamos al caso es claro. Es importante tener presente que los estados de excepción son mecanismos que nos permiten enfrentar situaciones extraordinarias. Pues recordar que a lo largo del curso hemos visto que aquí en Colombia tenemos 3 estados de excepción, que es el estado de guerra exterior, conmoción interior y el estado de emergencia. Entonces también quiero aportar y que cerremos nuestra presentación con otra frase muy interesante. Los estados de excepción existen para proteger la Constitución, más no para reemplazarla. Muchas gracias, compañeros.